La cancelación de la libertad de expresión. El 10 de septiembre, en la Universidad del Valle de Utah, Estados Unidos, fue asesinado de un impacto de bala el activista político Charlie Kirk. El crimen se produjo mientras desarrollaba uno de sus acostumbrados debates públicos. El estadounidense tenía 31 años. Kirk, declarado cristiano y simpatizante del gobierno de Donald Trump, era además el cofundador y director ejecutivo de la empresa Turning Point USA, la que se enfocaba en la elección de líderes conservadores estadounidenses. El también escritor se caracterizaba por debatir abiertamente sobre asuntos que a nadie dejan indiferente, como las minorías sexuales, inmigración y actualidad política, entre otros. Por ejemplo, acerca del aborto, Kirk expresó que nunca es correcto justificar la eliminación o exterminación masiva de personas bajo el pretexto de decir que son no deseados. Así es como llegamos a Auschwitz y a los horrores más grandes del siglo XX. El activista remarcó que, de hecho, la cifra de abortos es casi 8 veces peor que la del Holocausto, citando a las más de 45 millones de víctimas identificadas por el sitio web Worldometer. Según esta medición, el aborto fue la principal causa global de muerte en 2024. También Kirk se declaró un defensor acérrimo de la libertad de expresión al afirmar, comillas, «Creo que la utilidad de la palabra es lo que hace a los seres humanos diferentes de cualquier otro tipo de ser en el planeta». Por ello, Kirk abogó para que todas las opiniones se escucharan, incluso las que potencialmente fueran más nocivas para la sociedad. El único tope que identificó para esta libertad fue la calumnia, la que definió como la información materialmente falsa que se publica para un gran número de audiencia. Aunque todavía no están definidas judicialmente las causas para su asesinato, el principal sospechoso es un estadounidense de 22 años, quien en conversaciones de texto antes del tiroteo habría afirmado, al referirse a Kirk, que, comillas, «me cansé de su odio. Hay odios que no se negocian». Probablemente, este sospechoso no es el único que pensaba de esa manera. Por ejemplo, existe más de un registro en redes sociales en los cuales Kirk es insultado sin ninguna censura por estudiantes universitarios durante sus debates abiertos, siendo además acusado de difundir la intolerancia y el odio. Hace 3 años, el periodista inglés Piers Morgan resumió en Fox News de manera magistral el problema sociológico de fondo que se evidencia en desgracias como la de Kirk. Morgan criticó la cultura de la cancelación, calificándola como una multitud que desciende como un enjambre de avispas hacia todo lo que pueda, intentando suprimir nuestro derecho de una opinión, tratando de decirnos cómo pensar, cómo actuar, cómo reír, qué encontrar divertido, cuáles estatuas venerar, qué partes de la historia son aceptables y cuáles no, y así sucesivamente. Morgan denominó a esta cultura de la cancelación la Brigada Woke, subrayando que, comillas, por woke no me refiero a su interpretación original, que significaba ser más consciente de la injusticia racial social, sino que me refiero a esta nueva creación de la cultura de la cancelación woke, consistente en alguien que cree que su opinión es la única que puede tolerarse y que cualquiera que se desvíe un ápice de esa visión tiene que ser destruido, avergonzado, abusado y luego cancelado. Se le tiene que quitar el trabajo y destruir sus medios de subsistencia, simplemente por tener una opinión diferente. Morgan también ha defendido la libertad de expresión, la que en sus palabras consiste no solo tolerar opiniones con las que concordemos, pues en la realidad, comillas, significa lo contrario. Como dijo Churchill, significa escuchar a personas con las que tú vehementemente discrepas, pero las toleras y respetas. Por lo visto, el asesinato de Charlie Kirk y la queja de Piers Morgan son la evidencia de la crisis mundial para abordar controversias. En resumen, de disentir, algo más que necesario en una sociedad, pues la dinámica del argumento y contraargumento son la esencia del desarrollo del pensamiento crítico, con todas sus consecuencias favorables.
Una de ellas, la capacidad de decidir con la mejor información posible. Sin embargo, frecuentemente vemos en la prensa y redes sociales que la descalificación personal, la condena masiva, vulgo funa, el boicot, la violencia verbal y física, incluyendo el asesinato, hoy son la salida más rápida cuando no hay deseos ni capacidad intelectual para debatir, cuando cualquier contraargumento se interpreta como una ofensa, como un ataque o simplemente como violencia. En otras palabras, se han debilitado la madurez y honestidad intelectual. Por ello, si no se está de acuerdo con la contraparte, ésta debe eliminarse de una manera u otra. Así, paulatinamente, se ha validado el imperio de la irracionalidad y la aniquilación del intercambio libre, documentado y respetuoso de las ideas. La personificación de este absurdo es que Kirk fue asesinado mientras debatía abiertamente con estudiantes y académicos de educación superior. Si en el primer mundo las cosas han llegado a tal extremo, ¿qué se podría esperar para un país como Chile? Solo un ejemplo. Más del 50% de los adultos de nuestro país tiene bajos niveles en comprensión lectora, según el Programa para la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos de la OCDE. Si incluimos matemáticas, vemos que el 47,7% de los adultos en Chile tiene rendimiento bajo en comprensión lectora y matemática. Esto es casi el 50%. Perdóneme, pero así, con una cultura de la cancelación en boga y analfabetos funcionales por doquier, difícilmente podremos mejorar. Apenas podremos aspirar a que no nos cancelen o a que no terminen con nuestra vida.